Bueno, antes de comenzar las segundas moradas, vamos a complementar algunos datos de las primeras. Me interesaría que prestáramos atención a lo que Teresa llama la ronda del castillo, y en segundo lugar hacer algún tipo de precisiones sobre la oración teresiana. Vamos a la ronda del castillo, o sea, la parte más externa de nuestro castillo interior. Hemos nacido en nuestra época, somos hijos de nuestros padres, también hijos de nuestro tiempo, herederos de lo bueno y de lo malo, de lo sano y de lo enfermo, ¿no? Pero acá hay que decir algo que es sumamente importante y que nos quede bien grabado. La herencia no es destino. Yo no estoy obligado a hacer lo que me ha pasado o lo que he heredado. De hecho, justamente, la obra que estamos leyendo, Moradas, nos muestra que somos únicos e irrepetibles y que podemos llegar a una renovación transformadora que provoca el encuentro y la comunión con Dios a la que estamos llamados. El camino que vamos a recorrer hacia la morada más interior de todas nos hablará de todo aquello de lo que hemos de liberarnos. Pesos de la vida, lo que nos atrapa, lo que nos condiciona, lo que nos dispersa, lo que nos distrae, lo que nos impide seguir avanzando. Moradas nos va a llevar a vivir una auténtica libertad que no consiste en hacer cualquier cosa, sino en construir una vida sólida y una felicidad auténtica. El límite de la libertad es el amor. Según otra santa carmelita casi contemporánea nuestra, Teresa Benedicta de la Cruz, o Edith Stein, como quieran llamarla, para que el hombre llegue a ser dueño de sus acciones debe estar centrado en su ser, en ese yo personal regido por el mundo de valores. Desde una ordenación desde dentro hacia afuera puede obrar en libertad. La misma santa afirma que el ser humano se explica por su constante referencia a Dios. De tal manera que, citando literalmente a Edith Stein, quien no encuentra a Dios tampoco llega a sí mismo. Ella es muy consciente como filósofa las objeciones que le vienen del lado de la filosofía. La filosofía, Edith Stein murió en 1942, ¿no es cierto? La filosofía tiende a la negación de Dios porque piensa que afirmar a Dios es suprimir al ser humano. Ella dice que es al revés. Contar con Dios no es reducir o suprimir al ser humano, sino todo lo contrario. La unión con Dios, la experiencia mística, es posible si hay persona. El yo propio permanece para unirse a la persona divina. Por eso, Teresa Benedicta de la Cruz confirma que la unión matrimonial con Dios será el fin para el cual fue creado el hombre. Si queremos lograr esto, si queremos realizar esta vocación a la que todos estamos llamados, la unión con Dios, tenemos que conocer el terreno donde pisamos, las cargas que llevamos, las presiones que recibimos, los espejismos que nos atraen. Es decir, conocer la ronda del castillo. Porque quedarse allí es frustrar el don de Dios que es la vida humana. ¿Qué hay en la ronda del castillo? Teresa le llama genéricamente alimañas, cosas que nos deshumanizan, que si terminamos conversando con las alimañas, relacionándonos con ellas, terminamos pareciéndonos a ellas. Si buscamos ese encuentro, esa comunión con Dios, terminamos asemejándonos a Dios, para lo que fuimos criados. Vamos a ver algunas de estas alimañas, no las vamos a detallar todas, tampoco las vamos a agotar. A lo largo del recorrido aparecerán otros espejismos de los cuales tenemos que librarnos. Algunas nos vienen de la sociedad, otras nos vienen de dentro, otras nos vienen por educación, otras vienen por nuestras historias. Veamos algunas. Nuestra sociedad y a veces nuestra familia, nosotros mismos también,
nos proponemos aspiraciones y metas indefinidas, sutiles, difusas, destructivas. No nos llevan a ninguna parte. Hay también ideales ilusorios, o nos proponemos metas de vida encadenantes a diversas esclavitudes. Tenemos también, como propio de nuestra época, el consumismo, que lo vivimos como prueba de éxito y bienestar, exacerba el deseo, con seducción de promesa de satisfacciones que siempre resultan provisorias. La dinámica del consumismo es adquirir, tengo que tener algo nuevo. Cuando lo tengo, ya no me satisface más, necesito traer algo distinto. El cultivo de la imagen personal, otra de estas alimañas. Socialmente se nos impone una única sensibilidad estética y nos vemos como obligados a ajustarnos a como dé lugar a ese patrón determinado de belleza que, si no se alcanza, aumenta complejos e inseguridades. La falta de esta acomodación al patrón de la belleza genera la crítica solapada de la sociedad. Somos dependientes del juicio ajeno que nos obliga a acomodarnos o a buscar o a desear o a ponernos por meta lo que no podemos alcanzar, pero a la vez genera esa inseguridad que no me permite ser yo mismo. La confusión entre felicidad por sus sucedáneos, la euforia, el exitismo, placer a cualquier precio, entre comillas, estar bien a como dé lugar, evitando como sea los conflictos, los problemas, o la lucha y la dureza, también entre comillas, de crecer. Es la búsqueda de una felicidad que no dura y que nos condena a la continua insatisfacción. Muy propio también de nuestra cultura y que lo hemos asimilado es la negación del sufrimiento y de la muerte. Tratamos de evitar hablar del tema, de mirarlo de frente, de recordarlo, de no comprometernos con ello y de evitar el sufrimiento como de lugar. Por otro lado, también está el rechazo de los hábitos y rutinas, ¿no? Necesitamos tener siempre algo nuevo, una vivencia nueva. Hábitos y rutinas son propios de la vida, pero no hay que irse a los extremos. La clave de la verdadera felicidad se encuentra en la apertura a lo nuevo y también la aceptación de lo habitual. Más o menos es lo que nos va a decir dentro de poco la fiesta de la Visitación, el viernes que viene, ¿no? A Dios se lo encuentra en lo cotidiano, en lo habitual. La cultura de lo provisional también, ¿no? La tentación a lo provisional. Esto voy a leer un fragmentito de la homilía del Papa ayer, lunes 27 de mayo, hablando del joven rico. Las riquezas que se oponen al encuentro con Jesús, una de ellas nombra, es la riqueza de la cultura de lo provisional. Dice así el Papa Francisco: estamos enamorados de lo provisional. Las propuestas definitivas que nos hace Jesús no nos gusta. En cambio nos gusta lo pasajero, porque tenemos miedo del tiempo de Dios que es definitivo. La valoración de lo provisional, esa es nuestra riqueza. Queremos convertirnos en dueños del tiempo. Hacemos breve el tiempo reduciéndolo al momento. Termina diciendo el Papa: lo provisional es no seguir a Jesús. Homilía de ayer, lunes 27 de mayo. Bien. Hemos nombrado esta serie de alimañas de nuestra ronda, pero hemos de nombrar otras a lo largo del castillo que irán apareciendo, como el desorden de lo afectivo, ¿no? La no buena resolución de nuestras cuestiones afectivas. Santa Teresa tiene mucha experiencia de esto, porque su gran fuerza, que era justamente la afectividad, en un primer tiempo fue su gran debilidad, la que la mantenía en una inmadurez humana
muy fuerte y que le hacía sentirse hacer aguas en su propia vida, ¿no? Fue una gran buscadora de la verdad y eso es justamente lo que a ella la salva, ¿eh? La búsqueda de la verdad. Es esa búsqueda constante, ese seguir, tratar de entender lo que busca el Señor, lo que permite buscar la palabra justa, buscar la persona adecuada, pero sobre todo abrirse a la gracia de Dios que va a realizar en ella ese proceso de maduración que va a formar parte de su proceso místico justamente, ¿no? La maduración afectiva. En algún momento vamos a ver cuáles son esos desórdenes, esas malas soluciones o esas implementaciones que hacemos equivocadas para tratar de paliar nuestras dificultades afectivas. Ahora vamos a quedarnos con estas alimañas de nuestro castillo. Estas alimañas, que son tiranías, suponen infiernos personales de malestar, de frustración y de impotencia. Y por lo tanto son fuente de deshumanización y alejan al hombre del gran don de Dios, que es la llamada a la comunión con su persona. ¿Quieren hacer preguntas antes de pasar al tema de la oración teresiana? ¿Se esperaban encontrarse con estos planteos en la obra de Teresa? En realidad ella no le pone estos nombres, ¿no? Pero el proceso de gracia supone el proceso humano. Y tengo que tomar conciencia de qué cosas en mi tiempo me esclavizan o qué pesos tengo, qué herencia me pesa y no he trabajado. El encuentro con el Señor no es evadirme de la realidad, sino que es al revés, ¿no? Es encarnarme en mi realidad, ¿no? Asumir para que sea redimido, ¿no? Pero supone un proceso humano. Yo voy a tener que recurrir a las instancias humanas que me ayudarán a procesar todas estas cosas que de muchas maneras no permiten que mi vida sea tan plena, tal como lo quiere Dios. A este propósito me adelanto a los que quieren los milagros, entre comillas, para evitar el proceso humano, que San Juan de la Cruz dice muy bien, muy clarito: lo que no hagas por ti mismo, Dios no te lo va a hacer. Muy, muy escueto y muy lapidario San Juan de la Cruz, ¿no? Lo que yo no ponga, Dios no me lo va a hacer. O sea que, ¿qué proporción cada uno? La que yo pueda. ¿Ah? Lo que yo pueda. Ah, porque por ahí, o sea, no sé, a veces tampoco ponerse mucho en el pensar de que uno es la que va, yo también, es difícil, a veces a mí me cuesta, o sea, creo que como que por mí sola tengo que hacer. Ese es el error. Claro, por eso. Ese es el error del voluntarismo, pero el voluntarismo viene a ser también una de las alimañas, ¿no? Claro. Que me impiden este encuentro de gracia. Claro. El voluntarismo, la permanente sobreexigencia, bueno, hay que ver dónde nace. Entonces ahí puedo comprender, desarticular esa raíz para que pueda dejar la acción de la gracia. Pero Dios me respeta profundamente y también quiere mi participación en esto. No me lo da todo servido. No me da la comida premasticada. Sí. Sí. Todo lo que hace, por ejemplo, a los celos, las envidias... Estamos hablando de lo afectivo, pero lo vamos a dejar para otro momento. Hace lo afectivo. Sí. La elaboración de lo afectivo sería todo eso. Los celos, la envidia, estamos hablando de algo más complejo, ¿no? Está bien, está bien. La gente no suele... pertenece a las alemanes. Sí, pero lo vamos a hablar en otro momento. Está bien. No es que no pertenece, sino que no vamos a sacar todo ahora. Sí. Sí, cuando dice lo provisional. Lo provisional, sí. Como que no se puede seguir a Jesús. No, elegir lo provisional es no seguir a Jesús. Exacto. ¿Y qué tiene que ver con la palabra Dios proveerá? No. ¿Qué tiene que ver con eso? Una cosa es providencia y lo otro es provisorio. Provisorio es para ahora y mañana Dios dirá, qué sé yo. Hoy me caso, mañana quién sabe. Hoy hago los votos, el año que viene ya veré. La falta de compromiso. Exacto, es lo provisional, ¿no? La providencia es otra cosa, ¿no? Son dos palabras absolutamente distintas. Padre, Sí. rechazo a lo de la rutina. En la casa también, por ejemplo, yo tengo la costumbre, por ejemplo, de en vez de comprar muebles,
de cambiar de lugar, de ponerlo diferente, una vez de una forma, me aburro, después de otra forma. Sí, pero no vamos a eso. No. Es decir, ¿a qué se refiere con la rutina? La no aceptación de lo cotidiano, ¿no? La necesidad de tener algo más de adrenalina todos los días. ¿Eh? Para decirlo en términos así más prácticos. Eso de vivir el momento, uno dice, hoy vivo el momento. También es dejar, yo pienso decir, bueno, yo vivo el hoy porque el mañana lo voy a dejar en manos de Dios. Pero eso es otra cosa, ¿no? El abandono. Eso es vivir el momento presente, ¿no? Sin angustiarme por el futuro que no existe. Pero otra cosa es yo vivo esto porque no me quiero comprometer a más. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Lo provisorio me llega, no me comprometo. Esa es la diferencia. Una cosa es vivir el momento presente, que es vivir con sabiduría. Y otra es lo provisorio, que es vivir una efectividad muy elemental, mientras me guste, mientras me dure, y cuando me cansé, me cansé. Es decir, no hay nada duradero, es mentira. ¿No? Es una mentira que uno se dice a sí mismo. Padre, Sí. recibimos por gracia algún tipo de vivencia mística sin que haya un esfuerzo o una búsqueda. De hecho, la gracia siempre precede, la gracia de Dios es la que precede todas nuestras búsquedas, ¿no? Es Dios el que comienza. Es Él el que más nos busca. Pero el hombre tiene que responder poniéndose en camino. Pero es Dios el que lo inicia. Ahora, no confundamos la experiencia de gracia con una fenomenología mística, ¿no? Son dos cosas distintas. De hecho, en estas segundas moradas que vamos a ver, Teresa dice que a veces lo que nos despierta son cosas muy sencillas, como una buena lectura, un sermón, la conversación con otra persona o el buen ejemplo de otro, que hacen que, vamos a decir con palabras nuestras, me caiga la ficha. Un disparador. Un disparador, exactamente. Pero es un hecho de gracia que me pone en camino, que me lleva a plantearme las cosas, ¿no? En esto de... No tenemos que ver que se me va a aparecer el ángel Gabriel ni la Virgen María. No, a veces recibimos algún regalito Permanentemente. pero que lo percibimos más porque O no lo a lo mejor hay percibimos. una predisposición Sí. favorable. Y yo siento que no hay nada de empeño. En el caso, yo hablo desde mi experiencia personal, por parte mía, para recibir ese estado de gracia. Bueno, la gracia es gratis, ¿no? Pero el don pide tarea, pide respuesta de nuestra parte, ¿no? O sea, a Dios no se lo busca porque me dé cosas, Claro. sino que Dios quiere darse, por eso me llama a darme. Pero esto acá, los dones suponen siempre la tarea de ponerme en camino, en ese camino en el que yo tengo que ir dando mi sí permanente para que la acción de la gracia continúe, me lleve hasta la meta. Importante. Claro, porque vos Importará una misión también, sí. Sí, porque vos podés estar primero llamado porque Él te necesita. Entonces, al necesitarte para algo, te da ese don. En realidad, Para moverte, Dios como- no es... A ver, eso de necesita suena casi que somos muebles, ¿no? No, necesitas otras cosas. Dios se puede arreglar muy bien solito. El invitarnos a participar de su obra es una manera de reconocernos y de valorar nuestra dignidad, ¿no? O sea, Dios no me busca para que le haga un trabajo. Dios me busca porque me ama. Lo que quiere hacer conmigo sí comportará también una misión, participar de la gran historia de la salvación, ¿no? Porque Dios no me busca para un intimismo gratis. Dios no tiene un amor acaparador, te quiero para mí, sino que es un amor con el que me reenvía también. Pero eso viene después. Eso viene después. Vendrá la percepción de que quizá tengo que hacer algo, pero lo voy a ir viviendo en la medida que voy realizando lo que Dios quiere, ¿no? Sí. A mí me pasó que hoy a la mañana era como que pensaba esto de que
qué es lo que me lleva a realmente estar feliz. Y me preguntaba como que me faltaba algo. Y no sé, como que lo que fue del día, y no sé, una cosa, la otra, vine hoy a misa como todo martes y jueves. Y como que ahora que estabas hablando, que decías que nada de verdadero, como que todo me lleva a que en sí lo estaba buscando y que Dios Claro. me lo acercó. Es decir, Dios te llama a otra felicidad, ¿no? Sí. A una que sí es duradera. Sí. Porque la felicidad Dios la quiere para el ser humano. Lo que pasa es que nosotros confundimos la felicidad con otras cosas que no son justamente... En realidad, lo que buscamos es para evitarnos el compromiso de crecer. Le tenemos mucho miedo a ser adultos, que significa hacernos cargo de nosotros mismos y de toda nuestra historia, ¿no? Entonces queremos felicidad instantánea, como sea. Entonces cualquier espejismo nos viene bien, ¿sí? Y sobre la relatividad del sufrimiento, Padre, y de la muerte que usted recién dijo, No relatividad, sino el rechazo o la negación de lo que es la realidad de la muerte, la realidad del sentido. La realidad de la muerte y del sufrimiento. Es negar que existe, ¿no? Tratar de evadirme a como dé lugar, ¿no? Y bueno, ahí puede ser que aparezcan adicciones, diversos tipos de adicciones, o la negación de sentir lo que le pasa al otro. No comprometerme también es negarme a sentir lo que le pasa al otro, ¿no? La falta de empatía, de compasión. Ahora, en el proceso que va uno haciendo, esa aceptación del sufrimiento, todo, eso se va dando progresivamente también. Lo que pasa es que vamos aceptando la realidad humana como es, Claro. ¿no? No todos siempre estamos arriba, siempre hay altibajos y eso es lo normal, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos va a ser la cuestión, no que no exista o que exista, ¿no? Tampoco es buscarse el sufrimiento, no se trata del masoquismo, ¿no? A mí no me pasa, como decimos, a mí no me va a pasar. Eso es otra cosa, es una manera de defenderse, ¿no? Pero bueno, pero el sufrimiento existe, es parte de la realidad, y también la muerte está, hay muchas formas de negarla, ¿no? Padre, para transmitir nosotros como creyentes esta felicidad, este enamoramiento que tenemos con Jesús, yo le hago una pregunta porque tengo 4 hijos adolescentes y ellos me dicen, si yo vengo acá para ponerlo en la currícula o para decir, ay, mirá, hacés tal curso, y yo a veces les digo, no, es como cuando voy a misa y yo me siento feliz y no sé expresarlo. Y a veces le digo a Dios, ¿por qué no me pone un poquito me ayudar en la oratoria para decir una cosa o dos y que caiga? Porque a veces digo y no le cae nada, no digo nada. Entonces yo digo, ¿cómo? Una de las cosas primeras que Jesús nos enseña que nosotros somos sembradores, no cosechadores. Sí. Bueno, sembramos. Bueno, pues, Ya está. Estamos tirando bien la semilla. Yo tengo 4 hijos. Mira, el buen sembrador tiró la semilla donde cayó. Bueno. La piedra, el borde del camino, el piedra, la espina, la tierra fuerte. A vos te toca sembrar, no cosechar. Empecemos por ahí. Ojo que tampoco sé que estoy sembrando más o menos porque veo, empezaron a ir a misa sin que yo los mande, se empezaron a confesar, yo sé que eso es obra de Dios. Menos ansiedad y más dedicación a lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Dios necesita, el mundo necesita ahora, es que seamos testigos, no discurseros. Ya hay mucho discurso. Testigos, ¿no? Entonces, testigos no de una religión ideologizada o demasiado ritualizada, sino testigos de una experiencia de vida, que es cambiada por este encuentro con la persona de Jesús. Y esta experiencia de vida, este ser testigo, ¿no lo hace la Virgen María cuando dice el que nos hace feliz? Sí. Bueno, es la palabra de Dios, ¿no? El que nos hace testigos es el Espíritu, ¿no? Y nos va haciendo a través de un largo proceso. Y la palabra de la Virgen no es palabra de Dios ahí. Y sí, palabra de Dios. Pues esa, me llamarán desde ahora, me llamarán feliz. Y termina ahí.
si esa felicidad es testigo. Claro, también dice que los ricos fueron despojados, despedidos con las manos vacías, los poderosos tiraron su trono, pero vemos que la realidad no es así, ¿no? O se equivocó, mintió, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué dice el resto del cántico de la Virgen? La Virgen canta anticipado algo que todavía no se ha consumado. Se leamos el texto entero. Pero me parece que vamos caminando ahí, a esa palabra. Me llamaron feliz. Sí, podemos ir caminando a esa palabra, pero el hecho es que vamos caminando, ¿no? Sí. En la siembra, Padre, hay que predisponer a la tierra para que reciba bien la semilla. Fíjate que Jesús, a propósito, y conociendo muy bien al que hablaba con gente campesina, les dijo justamente lo contrario, ¿no? Ahí está la parábola, una parábola, que es un género literario que usa Jesús, es de tomar cosas de la vida común pero decir algo que no encaja, y que ahí despierta la atención, ahí está la sabiduría. Justamente, el sembrador del que habla Jesús no prepara la tierra. Y los campesinos que estaban ahí dicen, pero pierde todo, eran campesinos pobres, sabían lo que significaba eso, ¿no? Y cuando uno educa, Padre, en este caso a los hijos, que le siembran los valores, ¿qué? no hay que predisponer esa tierra favorablemente. Vos tenés que sembrar. ¿Qué pensás hacer para hacer de esa tierra? ¿Qué querés hacerle? Predisponerla. ¿Cómo? Alivianándola, dándole abono, los nutrientes. No, vos sembrás. Está por lo mismo, está en la misma tarea de sembrar. Justamente eso. Bueno, vámonos a la oración teresiana. Esto lo tomé del curso anterior de Camino de Perfección, que tuvimos el año pasado. Son pautas y consignas que están en el capítulo 26 de Camino de Perfección, otra obra teresiana. Hay algo que aparece constante en la obra de Teresa, sea el libro de la vida, sea Morada, sea Camino, sea Meditaciones de los Cantares, sean sus cartas, que no conoce y no coloca ningún método de oración. No hay método, da pistas, no métodos. Cada uno tiene que encontrar su forma propia de oración. La oración siempre será encuentro de a dos. Por eso ya la define muy bien, trato de amistad. Pero cada uno tiene que encontrar esa forma propia. No hay un método, tenés que hacer tanto tiempo de esto, tanto tiempo del otro, tenés que leer esto, tenés que... No, señor. Solo tenés que rezar de esta forma, solo rezás el rosario, solo leer... No hay método para Teresa. Cada uno encuentra el propio. Pero sí hay pistas que me hacen orante. Y otras cosas que no. En este capítulo 26, que va a exponer el Camino de Perfección, que expone su propia oración, nos habla de 4 etapas. En 4 etapas forma esta oración que, se ha llamado afectiva, porque pone en juego a toda la persona. En primer lugar, centrar la atención en la persona de Cristo. En segundo lugar, lo anticipa el Camino de Perfección, aunque después se le ocurrirá usar la imagen para esto, entrar en el propio castillo interior. En tercer lugar, preceder esto de la práctica de virtudes reales y concretas. ¿Puedes repetir, Padre? Precedido todo esto de la práctica de virtudes reales y concretas. Mi relación con Dios no es de labia, mi relación con Dios es de vida, la vida. Y en cuarto lugar, seguidas de una gran apertura y disponibilidad a la acción de Dios sobre nosotros y sobre nuestra oración.
gran apertura y disponibilidad a la acción de Dios sobre nosotros y sobre nuestra oración. Veamos qué nos pide Teresa. En primer lugar, educarnos en la presencia del Señor, algo que cuesta, pero que tenemos que aprender a educarnos en su presencia. Educarnos en la presencia del Señor, que el Señor está presente. Educarnos, o acostumbrarnos, para usar la palabra teresiana. Como dije recién, Teresa señala que la oración es cosa de dos, o sea que la oración cristiana es absolutamente relacional. Absolutamente relacional. Es un delicado engranaje de escucha y palabra. Por eso es importante que el orante no se pierda o se sumerja en sus propios pensamientos, sino que se acostumbre a tener compañía, la de Jesús. Otra cosa que Teresa nos exige es educar la mirada. No solamente se trata de los ojos del rostro, sino también de los ojos del alma. Hay una consigna teresiana de oración que es: solo os pido que lo miréis, ¿no? A veces la persona no tiene disposiciones en un momento determinado del día o de la vida para el momento de oración, entonces puede tener una imagen de Cristo, mirarla y espontáneamente, en esa mirada espontáneamente brotan palabras, también es oración. Esa es una manera de educar la mirada, pero otra es la mirada interior, que requiere entrenamiento y ejercicio facilitado por el Evangelio. Empezar a utilizar, ¿no?, el Evangelio y mirar qué hace Jesús, a dónde va, a dónde viene. Educarse en la escucha y a la palabra. No existe amistad sin comunicación. Literalmente dice Teresa en el capítulo 26 de Camino de Perfección: como habláis con otras personas, ¿por qué os han de faltar palabras para hablar con Dios? No lo creáis, al menos yo no os creeré si lo usáis. Porque si no, el no tratar con una persona causa extrañeza y no saber cómo nos hablar con ella, que parece no la conocemos, y aún aunque sea deudo pariente, ¿no? Porque deudo y amistad se pierden con la falta de comunicación. O sea que con Dios hay que hablar con la misma espontaneidad con que hablamos con otras personas. No es no ser verborrágico, sino acogerlo al otro. O sea, en diálogo sano no le tiro al otro todo lo que quiero decirle y hablo sin parar, sino que en ese encuentro lo estoy acogiendo al otro que viene y también lo dejo que él sea el mismo. La oración es exactamente hacer lo mismo con Dios, ¿no? ¿Cómo lo coges? ¿Con el silencio, con la palabra, con la atención, con la mirada, con todo? Hay que poner en juego toda la persona, ¿no? Deuda y amistad se pierde con la falta de comunicación. Otra palabra repetida por Teresa en este capítulo es el acostumbrarse. Porque la interiorización de la oración no es una técnica, tampoco es cosa de un día. Hay que educar la mente, hay que educar el espíritu, educar la fe, educar el amor, educar el sentido de Dios, pasar la barrera de la superficialidad, afianzarse en la humildad, la plena disponibilidad ante el Señor.
En este capítulo 26 de Camino de Perfección, ofrece 3 imágenes que ayudan a entender esto, ¿no? La primera es la mujer casada y enamorada, recién casada y enamorada, que es toda atención y delicadeza. En este caso, la oración y el recogimiento es la búsqueda de los sentimientos del otro, con mayúscula, que es Jesús. La segunda imagen que ofrece es la del alma fuera de sí, en la superficialidad, angustiosamente necesitada de volver a la casa interior, lo que decíamos antes de centrarse en uno mismo. Y la tercera imagen, una gran constatación de Teresa, es la imagen de Jesús como maestro y amigo, gozoso de darse y comunicarse. Viendo un poco la biografía de Teresa, ella desde joven identifica lo religioso con la persona de Jesús. No lo identifica con ritos, sino con la persona de Jesús. Esta es la clave. Nosotros identificamos la vida espiritual como lo que tengo que practicar, ella lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Ella lo identifica con la persona de Cristo, por eso todo cobra sentido. Entonces la oración para Teresa será un encuentro progresivo con Cristo que está presente en el corazón del creyente. Y una cosa llamativa, Teresa, para describir la acción de la gracia, utiliza 2 imágenes, la del agua y de la luz, que, al igual que en el Evangelio, significan lo mismo. Los efectos primordiales de esa presencia de Cristo: ilumina y sacia. Fijan que desciende a lo más decisivo del hombre, ¿no? Del ser humano. O sea, no son cosas añadidas a la vida espiritual, la oración, no son cosas lujos que me doy, sino que estoy haciendo frente, asumiendo lo más decisivo del ser humano, ¿no? Y que está respondido a la persona de Cristo. Bien. Seguiremos dando más adelante otras pistas y pautas de oración que nos ayudan a seguir entendiendo qué ve Teresa en esto de la oración, que para ella no es ejercicio ni es práctica, sino que es la manera de ser y de vivir, porque lo ha llamado de un modo relacional, lo llama trato de amistad. A veces la oración, ella utiliza la palabra en 2 sentidos, ¿no? La oración es propiamente el acto orante, y otras veces la oración se está refiriendo a la vida. O sea, es mi vida referida a Jesús, mi vida como acogida del misterio de Jesús. Esa es una de las cosas que el que aborda por primera vez las obras de Santa Teresa se encuentra con que Teresa habla de una manera de Cristo tan personal, tan real, como si hubieran convivido juntos, ¿no? Y la experiencia que uno le está comunicando es que esta experiencia puede ser tuya también. Pero lo va percibiendo a medida que lee la obra de Teresa, ¿no? Bien, pasamos entonces a las segundas moradas. Ya estamos dentro del castillo. Y acá nos va a sorprender con imágenes muy interesantes y con notas muy peculiares, como buena hija de su tiempo que es. Lo que nos va a decir es un solo capítulo el que tiene las segundas moradas. Lo que nos va a decir todo el tiempo, del principio al final, la vida cristiana es lucha. La vida cristiana es lucha.
Ella no conocía la obra de San Agustín que se llama La agonía del cristiano, que justamente significa eso, la lucha del cristiano. Está tomado de la carta a los Efesios. La vida del cristiano es lucha, la vida humana es lucha. La misma imagen del castillo interior sirve para hablar de esta lucha del hombre, lucha por trascenderse, por realizarse en Dios. Así que a lo largo de la obra, y acá lo pone en evidencia, se van a superponer tres planos: interioridad, lucha y comunión con Dios. Sí, es una obra de San Agustín, no importa, el de Agone Christiani, la agonía del cristiano. La agonía del cristiano se llama, es muy complicado conseguirla, ¿no? Pero se habla justamente que la vida es lucha, es agonía. Veamos esto de la lucha. En primer lugar, la lucha de estas segundas moradas es la que tiene que atravesar el orante para adentrarse en el castillo interior y mantenerse allí. Y ya nos vamos a ver la imagen bíblica que usa, que es inteligentísima, ¿no? Para no dar marcha atrás, irnos de vuelta a la ronda del castillo, ¿no? Sino, saber, tengo que luchar y poder mantenerme acá. Tengo que luchar contra todas las cosas que me retienen, contra los espejismos, con la tendencia a las soluciones fáciles, con la tendencia a no afrontar mi realidad, mi historia, mis esclavitudes, mis heridas, lo que sea. Hay que luchar. Y en segundo lugar, nos va a decir que la lucha es la única manera de llegar hasta las últimas moradas. No se puede sin luchar. ¿Qué imagen bíblica utiliza? ¿Qué personalidad bíblica aparece en estas segundas moradas? Gedeón, uno de los jueces del Antiguo Testamento. Gedeón. Aunque no lo nombra, no se acuerda el nombre, pues ya les comentamos el primer día, ¿no? Ella no tiene la Biblia en la mano como podemos tener nosotros, pero sabe la historia y la cita. Libro de los Jueces 7:4-6, cuando Dios selecciona, le hace seleccionar a Gedeón, la gente del ejército con el que va a enfrentar a los filisteos, ¿no? Un ejército que es pequeño, son 30.000 personas, termina siendo más pequeño por la selección que hace Dios. Es muy interesante, pero vamos a escucharla a ella. Oh Señor mío, aquí es menester vuestra ayuda, que sin ella no se puede hacer nada. Por vuestra misericordia, no consintáis que esta alma sea engañada para dejarlo comenzado. Dadle luz para que vea cómo está en esto todo su bien, y para que se aparte de malas compañías, que grandísima cosa es tratar con los que tratan de esto, allegarse no solo a los que vieren en estos aposentos que él está, sino a los que entendiere que han entrado los demás cerca, porque les será de gran ayuda. Y tanto los puede conversar que le metan consigo. Siempre esté con aviso de no se dejar vencer, porque si el demonio la ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso y todo lo que le ofrece que tornar a la pieza primera, muy más presto la dejará. Sea varón y no de los que se echaban a beber de bruces cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién, sino que se determine que va a pelear con todos los demonios y no hay mejor armas que las de la cruz. O sea, Gedeón tiene el ejército y Dios le dice que seleccione los soldados a ver cómo beben en el río, ¿no? Entonces algunos se tiran y beben en el piso, otros levantando el agua en las manos. Entonces le hace seleccionar a ese grupo reducido, porque están alerta, los otros no están alerta. Esa es la decisión. Hay que estar alerta y no hay que dejarse vencer para no dar marcha atrás. Ahora vamos a ver los subrayados fuertes que le hace a este párrafo, ¿no? Primero, no dejarse vencer. Hay que ser animosos para Teresa. Hay que ser animosos, ¿no?
Si hay algo que nos falta a los cristianos es la pasión. Somos muy reprimiditos. La pasión, que arda la sangre un poco en esto, ¿no? Y saber que vale la pena trabajar por algo. Como lo queremos todos servido, cuando aparece la dificultad salimos corriendo, ¿no? A mí me acuerdo un profesor de la Facultad de La Plata me decía: entraron tantos alumnos a tal carrera, pero del primer parcial van a desaparecer la mayoría, porque no quieren, pero no van a ir a rendirlo, dice. No van a seguir la carrera, porque en la primera dificultad que aparece se van. Entonces, uno no quiere realizar la tarea, la lucha, el equivocarse, el volver a empezar, por esto de lo provisorio. Bueno, y me da lo mismo hoy estudiar filosofía y mañana plomería, ¿no? Porque no quiero afrontar el trabajo y lo arduo, lo que significa. Bueno, no hay que dejarse vencer, ¿no? Por eso Teresa, y este es un término muy teresiano, tener gran determinación. Es una decisión total, absoluta, una decisión que lo acapara todo, con mucha humildad y con los pies muy en la tierra, pero determinados. Determinados. Camino de perfección lo abre justamente, me determiné a hacer, y lo cierra. Lo habla casi antes de hablar de la oración, de la determinada determinación, de no parar hasta el final. Suceda lo que sucediere, se llegue o no se llegue, así me muera por el camino, así murmure quien murmure, pase lo que pase, yo estoy determinado a llegar hasta el final. Determinación, ¿no? Una decisión total, ¿no?, de ir hacia adelante, pero con humildad y con los pies en la tierra. Nos recuerda, va a la batalla, el orante va a batalla, va al frente. Y antes de retroceder, más vale perder la vida, el descanso y todo. Hay que correr riesgos acá, ¿no? Hay que correr riesgos. Otra vez aparece la determinación, que se determine a pelear con todos los demonios. No hay nada a lo que no hay que hacerle frente. La siguiente consigna es no volver atrás a las primeras moradas, y la última, la mejor arma es la cruz. Asumir la cruz. Ahora Teresa nos va a decir quién no puede tener vida cristiana, y menos experiencia mística. Para Teresa no hay posibilidades de vida cristiana adulta, que es lo que nos hace falta hoy, más que nunca, y menos experiencia mística, no la hay para los que son cómodos, blandengues o perezosos. Ni tampoco para los que entran al castillo interior por idilios intimistas, que se despidan, no pueden avanzar acá. Intimistas. El camino a lo largo de las moradas es conquista cotidiana. El combate espiritual no tiene otra razón que la de recuperar el equilibrio interior. Volvemos otra vez, no hay proceso de gracia sin proceso humano a la vez. Los dos se motivan mutuamente, se necesitan los dos, no se pueden separar. Padre, Sí. ¿qué don? Habla de ser varón. ¿A qué se refiere? En su época la mujer era muy despreciada y marginada. El varón era lo más sublime de la creación. Por eso sea varón, sea plantado, sea fuerte, sea decidido. Pero es un poco el lenguaje de su época, ella tiene que recurrir. De hecho le dirá a sus monjas que no las quiere mujercitas, sino varones y de los bien barbados. Algunas se la tomaron literalmente, pero no es el caso. Sino el tema de ser plantado, decidido, luchador, emprendedor, activo en esto, ¿no? Nada de pasividad. Hay tres frentes de combate. Uno interior, el desorden conflictivo dentro de uno mismo.
Dice en el parágrafo 9, ¿puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? Interioridad. ¿Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas? Pues en las propias no podemos sosegar. Sino que tan grandes y verdaderos amigos y parientes y con quien siempre, aunque no queramos, hemos de vivir, como son las potencias del alma, estas parece nos hacen la guerra, como sentidas de las que a ellas le han hecho nuestros vicios. Nuestros desórdenes han dejado su huella. Entonces ahora no hay buena convivencia dentro de la casa porque no están pasando la factura. Segundas Moradas 9, parágrafo 9. 2.9. Perdón, parágrafo 9, no hay capítulo, es un único capítulo. El frente exterior, la alienación y el pecado han llevado a colocar el centro de gravedad fuera de nosotros mismos. ¿Ese sería el segundo? El frente exterior, sí. Hay que enfrentarse con todo esto y readquirir la libertad y el dominio de sí mismo. Y el tercer frente es el trascendente, la encarnación del mal y de la mentira, el demonio. La encarnación del mal y de la mentira. Aquí ya nos plantea Teresa la ascética, pero vamos a entender esta palabra tan maltratada en la Iglesia. La ascética literalmente significa ejercicio, es el poner en marcha todo aquello que me va a humanizar, a reintegrar como persona. Un poco el romanticismo del siglo XIX y aberraciones de la época y de antes veían el ascetismo como una especie de campeonato de masoquismo, ¿no? Se trata de otra cosa. Se trata de promover aquellas cosas que nos van a reintegrar, nos van a reunificar como personas, nos van a humanizar más. Bien, en el libro de la vida, en el capítulo 13, expuso ampliamente las consignas ascéticas, que acá las sintetizó mucho, pero vamos a traerla del capítulo 13 del libro de la vida. Acá ya se van a desconcertar con lo que dice, ¿no? Primero, alegría y libertad. Libertad de espíritu. Segundo, confianza en Dios y grandes deseos. El Señor es amigo de ánimas animosas. Tercero, sensibilidad a las buenas inspiraciones. Cuarto, humildad, unido a todo lo anterior, ¿no? Cuidado con la omnipotencia, yo lo puedo todo, cuidado con la desmesura, lo llevo como sea, e insistencia teresiana en el conocimiento de sí mismo. Deshacimiento de todo, es aprender a desprenderse, a no estar asidos, apegados a cosas, ¿no? Unido a esto, la búsqueda de la soledad y el silencio, pero el encuentro con uno mismo, que permite el encuentro con Dios. Discreción, evitar el celo indiscreto por el bien de los otros. Es muy interesante que ella constata su propia inexperiencia, donde dice: yo no estaba muy bien todavía en esto de la virtud, yo daba clases de oración y todo el mundo veía que yo hacía aguas.
Entonces, a veces que estamos tan apurados, tan ansiosos por la cosecha, estamos mostrándole el hacha y no nos damos cuenta, ¿no? Y los otros lo ven, aunque sean nuestros hijos. Oración afectiva, que es lo que hemos descrito antes cuando complementamos la primera morada. Que no ocupe toda la oración en meditar y pensar. Espontaneidad, tengan espontaneidad, confianza en el trato con Él, representarse junto a Cristo. Ayuda a todo esto un buen maestro espiritual que tenga estas tres características para Teresa: entendimiento, experiencia y letras. Entendimiento, que tenga apertura mental, eso es lo que está diciendo, inteligencia y apertura mental está diciendo a la vez, ¿no? Experiencia, ¿cierto? Una vida de experiencia, y letras, ciencia sería, ¿no? Y la última consigna de esta exégesis acá, porque van a aparecer muchas veces más, es Teresa recapitula la humanidad de Cristo, esa contemplación de la humanidad de Cristo para asemejarse a Él. Todo esto evita al orante la tentación de soluciones rápidas y fáciles, por la cual reduce la radicalidad evangélica a un humanismo bonachón. Por eso nos dice la Santa muy bien en el parágrafo 7 de estas segundas moradas: abrazaos con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí, y entended que esta ha de ser vuestra empresa. La que más pudiere padecer, que padezca más por él, y será la mejor librada. Afrontar las dificultades, y bueno, cuando hay que sufrir, hay que sufrirlo. Lo demás, como cosa accesoria, si os lo diere el Señor, dadle muchas gracias. Muy bien. Cortamos aquí entonces, el próximo martes entramos en las terceras moradas. Pablo, antes de terminar, hicieron una pregunta por el chat. Sí. En el desierto, en ese estado de purificación y de oscuridad, ¿cómo sé en qué morada estoy? La verdad no sé, porque las sextas moradas son las de la gran purificación, ¿no? Decir simplemente el desierto, no está diciendo y no está diciendo nada. Puede ser parte del principio de la vida de oración o puede ser la purificación final. Es un poco complicado decir estoy en tal morada. Padre, pero es cierto que a veces uno puede estar en una primera morada y ascendiendo su espíritu a las otras moradas, pero un hecho... Claro, recordemos algo muy sencillo que dijo Teresa en la primera morada: que libremente recorramos todas las piezas, vamos y venimos, pero otra cosa es estar en la morada, porque ¿qué significa? Porque, como dice el padre Antonio Mazzarrondo, que va a venir este año a darnos cursos sobre morada, se trata de ir profundizando más en el seguimiento de Cristo, no es simplemente salto de morada en morada. Se trata de esa identidad. Puedo recorrer todo el castillo, pero no necesariamente he hecho ese proceso, ¿no? El proceso consistirá en esa mayor asimilación de la persona de Cristo. Y a medida que uno va progresando así en las moradas, va teniendo cada vez más seguridad o puede tener una debilidad espiritual. Las debilidades espirituales, incluso los pecados, pueden llegar a aparecer, dice Teresa, hasta en las séptimas moradas. En esto está en desacuerdo con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que no se puede, ella dice que sí. Ella dice que sí. Yo me imagino que las moradas es algo así como que se transita permanentemente, como que es algo muy dinámico, ¿no? No me parece que sea una cosa tan fija. Me parece que
son etapas que tengo que vivir, pero no que las paso como quiero, ¿no? Claro, exacto. Padre, en lo que tema, no sé si estaba conmigo, el tema de director espiritual. Y hay que luchar. También antes se usaba más, ¿no es cierto? Ahora es como que uno a veces necesita un director espiritual. ¿Cómo hace uno encontrar un director espiritual? Ponga un aviso, qué sé yo. Tengo un hermano sacerdote Sí. y me estaba diciendo de que hace 2 o 3 años están comenzando las personas a decir, bueno, necesito una orientación. Sí. Y a veces ustedes son personas, yo hablo con él, bueno, es mi hermano, me reta, ¿cómo no sabes esto? Bueno, pero a veces uno se queda con un montón de cosas y no quiere hacer ridículo porque ustedes están muy bien preparados. ¿Quién dijo que solamente director espiritual puede ser un sacerdote? Bueno, yo creía que es un sacerdote. ¿Por qué? Y porque, bueno, no sé, yo se lo estoy preguntando a usted. No necesariamente. Hay un hijo que eres mente abierta. Claro, pero yo no me voy a buscar un ateo de director espiritual. ¿Eh? No me voy a buscar un ateo de director espiritual. Obviamente que no vas a buscar un Bueno, ateo. por eso, usted... Pero que la opción que es sacerdote y ateo, ¿cómo es la cosa? ¿No existen los laicos en la iglesia? Me termino de... ¿No existe